Nunca pensé que una mirada pudiera cambiarlo todo. Pero aquí estoy, tratando de poner en palabras lo que he vivido, o mejor dicho, lo que creo haber vivido. Mi vida cambió desde que Otto, mi perro, comenzó a mirarme de una forma que no logro entender, una forma que me heló la sangre y que no me ha dejado en paz desde entonces. Otto siempre fue un animal calmado, dócil, el compañero perfecto. Nunca había mostrado miedo ni inquietud, hasta que ese día en que me di cuenta de que algo en él había cambiado. No sé si fue un momento puntual o algo que se fue gestando poco a poco, pero desde entonces, sus ojos parecían buscar algo más allá de lo visible. Lo veía sentado en la sala, con la mirada fija en una esquina oscura, una esquina que hasta entonces yo nunca había notado. Miré hacia donde él miraba, pero no vi nada, solo sombras que la luz no alcanzaba a disipar. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada. Quizá era solo mi imaginación o el cansancio acumulado después de días de trabajo. Pero Otto no me daba tregua. Cada vez que entraba a esa sala, él estaba ahí, sentado o parado, con esa mirada fija y profunda, como si estuviera viendo algo que yo no podía alcanzar. Un día decidí grabarlo con mi celular. Quería capturar ese momento extraño para mostrarle a alguien, para saber si realmente estaba viendo lo mismo que yo. Lo puse frente a la esquina, apunté con la cámara y empecé a grabar. Otto se quedó inmóvil, mirando fijamente ese lugar sin pestañear. Mientras revisaba el video, algo me hizo detenerme, un susurro muy leve, casi imperceptible, resonaba en el ambiente. No sabía si era el viento, un ruido de la casa o algo más, pero sentí que esa grabación había capturado algo que no podía explicar. Con el tiempo, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. La luz parecía apagarse más rápido, el aire se volvía pesado y un silencio incómodo se instalaba en cada rincón. Comencé a notar marcas en la pared de esa misma esquina, unas líneas irregulares que parecían estar rayadas con desesperación. Intenté limpiarlas, pero las marcas no desaparecían, incluso parecían crecer, como si las sombras quisieran hacerse más visibles y dejar un mensaje que yo no podía descifrar. Otto empezó a evitar esa habitación. Se detenía en la puerta, temblando, y no quería entrar. Yo sentía un peso en el pecho cada vez que cruzaba ese umbral, una presión que me robaba el aliento y me hacía dudar de mi propia cordura. Las noches se volvieron insoportables. En el silencio absoluto, a veces escuchaba susurros que no podía entender y pasos ligeros que parecían recorrer los pasillos cuando nadie estaba. Una noche tuve una pesadilla que aún me persigue. Una figura oscura, sin forma definida, se acercaba a mí susurrando palabras incomprensibles que me helaban la sangre. Me desperté sudando y, al mirar a mi lado, vi a Otto despierto, mirando hacia esa misma esquina oscura con los ojos bien abiertos y reflejando un miedo que jamás había visto en él. Intenté hacer algo para calmar esa presencia. Coloqué velas alrededor de la habitación, dibujé símbolos que un amigo me enseñó y hablé en voz baja, pidiendo que lo que fuera que estuviera allí se manifestara de forma pacífica o se marchara. Por un tiempo, la casa pareció calmarse, pero esa tranquilidad fue efímera. En las noches siguientes, escuché golpes suaves en la pared, como si dedos invisibles tocaran con delicadeza, y ráfagas de aire frío que recorrían la habitación sin que las ventanas estuvieran abiertas. Una madrugada, revisando las grabaciones de la cámara que había puesto en la sala, vi algo que me hizo temblar. En la esquina oscura apareció una sombra sutil, apenas perceptible, que se movía lentamente, como un suspiro en la penumbra. Otto despertó sobresaltado y comenzó a ladrar frenéticamente, pero al apagar la cámara, todo volvió a quedar en silencio. Desde entonces, la presencia no se ha ido. A veces siento un roce en la piel, un susurro apenas audible, o una presión invisible que me oprime el pecho. Otto y yo compartimos ese silencio inquietante, esa tensión que llena cada rincón de la casa. No sé si todo esto es real o si mi mente me está jugando una mala pasada, pero hay algo.
Algo que ni Otto ni yo podemos ignorar. Y aunque nunca he visto claramente esa sombra, su existencia se siente tan cierta como la mirada de mi perro clavada en ese rincón. A veces, cuando lo miro a los ojos, sé que él sabe más de lo que puede decir. Y yo, incapaz de entender, solo puedo esperar que esta pesadilla termine pronto. Pero una parte de mí teme que, en realidad, nunca vaya a terminar. Nunca imaginé que las paredes de mi casa pudieran hablar. No en sentido literal, claro, pero desde hace un tiempo, siento que algo intenta comunicarse conmigo a través de ellas. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, con un mensaje que apareció una mañana al despertar. Era una frase sencilla, escrita con una textura irregular, como si alguien hubiera dejado marcas con las uñas sobre el polvo acumulado o la pintura desgastada. Decía, no estás solo. Al principio pensé que era una broma, quizá un amigo que había entrado sin avisar y quería asustarme. Pero la casa estaba cerrada, nadie tenía las llaves, y no había señales de ingreso forzado. Intenté borrar esas palabras, pero cuando desperté al día siguiente, había otro mensaje, esta vez en una pared distinta. Decía, te observo. Esa fue la primera vez que sentí que esto no era una simple broma. Algo estaba pasando, algo que no podía explicar. Con cada día que pasaba, aparecían más mensajes. Algunos eran frases completas, otros palabras sueltas, pero todos tenían una misma textura, como si hubieran sido escritos con desesperación, con urgencia, pero sin un medio visible. No había tinta, ni pintura, ni nada que pudiera explicar cómo estaban ahí. Lo más inquietante era que muchos mensajes describían cosas que yo había hecho durante el día, detalles íntimos que nadie más podría conocer. A veces parecían responder a mis pensamientos o emociones, como si alguien estuviera leyendo mi mente y tratando de comunicarse conmigo desde algún lugar invisible. La casa empezó a sentirse como una prisión, un lugar donde las paredes susurraban secretos que no quería escuchar. En las noches, escuchaba rozaduras suaves, como si alguien estuviera garabateando sobre la superficie con uñas invisibles. Intenté grabar esos sonidos, pero siempre desaparecían en el momento en que intentaba capturarlos. Una madrugada, mientras intentaba dormir, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia la pared y vi un nuevo mensaje, más claro y aterrador, no mires atrás. No pude evitar girar lentamente y, en el reflejo tenue de la ventana, vislumbré una sombra que se movía con rapidez y desaparecía en un instante. Desde ese día, las sensaciones de ser observado aumentaron. Sentía presencias en las habitaciones, escuchaba susurros que se desvanecían antes de poder entender qué decían. Otto, que siempre fue un perro tranquilo, se convirtió en un animal nervioso, que evitaba ciertas habitaciones y gruñía sin motivo aparente. Intenté buscar ayuda, pero nadie sabía qué decirme. Me hablaron de fenómenos paranormales, de energías atrapadas, de entidades que intentan comunicarse, pero nada parecía encajar completamente con lo que yo vivía. La casa era un laberinto de mensajes, susurros y sombras. Cada día me despertaba con la incertidumbre de qué nuevo mensaje encontraría y qué querría decirme. A veces me preguntaba si todo esto era producto de mi mente, de mi estrés o de la soledad, pero las pruebas parecían decir lo contrario. En uno de mis últimos intentos por entender, grabé un video donde apunté hacia una pared cubierta de mensajes y hablé en voz baja. Si alguien encuentra esto, por favor, tenga cuidado. Algo está aquí conmigo. No sé qué es, ni por qué está escribiendo, pero siento que me sigue, que no quiere que me vaya. Mientras terminaba de hablar, un susurro leve se escuchó en el fondo, acompañado de una sombra que cruzó detrás de mí, tan rápido que apenas la pude distinguir. El video terminó abruptamente, con un silencio opresivo que llenó toda la habitación.
Desde entonces, evito esa parte de la casa. Pero los mensajes continúan apareciendo, y aunque trato de ignorarlos, sé que alguien o algo está ahí, esperando, observando, comunicándose en un lenguaje que no puedo comprender, pero que me consume poco a poco. Otto y yo compartimos un miedo silencioso, una verdad oculta tras las paredes que solo nosotros podemos sentir. Una verdad que se esconde en las sombras, en los susurros y en las palabras escritas que no deberían estar allí. La casa siempre fue un refugio para mí, un lugar donde podía descansar y olvidarme del mundo exterior. Pero con el tiempo, el silencio que tanto amaba se convirtió en algo inquietante, en un vacío lleno de ecos que parecían susurrar mi nombre. Al principio, noté pequeños detalles, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, puertas que se cerraban suavemente cuando no había corriente de aire, y un frío extraño que aparecía en ciertas habitaciones sin motivo aparente. Pensé que todo tenía una explicación lógica, pero poco a poco la sensación fue creciendo. Lo que realmente me alarmó fue cuando comencé a escuchar voces. No palabras claras ni frases completas, sino murmullos distantes, como ecos que llegaban desde las paredes mismas. A veces parecían llamados, otras advertencias, pero siempre en un tono que me helaba la sangre. Intenté grabar esos sonidos con mi celular, pero siempre que lo hacía, el dispositivo solo captaba estática o ruido blanco. Sin embargo, cuando escuchaba las grabaciones en silencio absoluto, creía distinguir fragmentos de palabras que desaparecían tan rápido como aparecían. Otto, mi perro, fue el primero en reaccionar a esos cambios. Antes tan calmado, comenzó a mostrarse nervioso, a temblar y a gruñir sin razón aparente. Su mirada se clavaba en rincones vacíos donde no había nadie, y sus ladridos parecían dirigidos a algo invisible para mí. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien se acercaba lentamente a mi cama. Un peso invisible presionaba el colchón a mi lado, y un susurro apenas audible me llamó por mi nombre. Me desperté sobresaltado, pero no había nadie allí, solo la oscuridad y un silencio profundo que parecía absorber todo sonido. Decidí entonces comenzar a documentar todo, escribiendo cada detalle que vivía, cada sonido, cada sensación. Pero cuanto más escribía, más notaba que los ecos parecían responder, como si leyeran mis pensamientos y se manifestaran en sincronía con mis palabras. La casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un escenario donde fuerzas invisibles jugaban con mi mente y mi percepción. Cada noche era una batalla entre la realidad y lo desconocido, entre lo que podía ver y lo que solo podía imaginar. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones de audio, capté un susurro claro que decía mi nombre seguido de una palabra que no pude entender. En ese momento, Otto comenzó a ladrar desesperadamente y la grabación se cortó abruptamente. Desde entonces, he sentido que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de presencia. Y aunque no puedo verlas, sé que las sombras y los ecos están ahí, esperando, observando, jugando con mi mente y con la de Otto. No sé si algún día podré escapar de este ciclo, si alguna vez podré recuperar la paz que perdí, o si simplemente estoy destinado a vivir atrapado entre esos ecos en el silencio. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.